Exacto, porque faltan menos de 3 semanas y hay que volver a votar. Digo, volver a votar porque esta vez, más que nunca, los candidatos son muy parecidos a los que estaban en las PASO. No hubo grandes decisiones que se hayan tomado en agosto, pero es importante porque estas son las elecciones, como dice mi mamá, de endeveras. Es por eso que hemos invitado a Julio Burtman, que es analista político. Gracias por estar con nosotros. No, a vos. De hecho, lo primero que me viene a la mente es, más allá que vamos a hablar de los políticos, ¿sí? ¿Te pasa como a muchos de nosotros que no sé si hay tanto entusiasmo entre la gente, más allá de que es importante ir a votar, todo eso ya lo sabemos, pero puede ser que estas elecciones sean de las menos esperadas en los últimos años? No sé, en Argentina siempre hay entusiasmo. Es un país que Sí. las elecciones importan. En otros no te enterás. Pero acá me parece que sí, y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires me parece que fue muy significativo, ¿no? No sé si fue una elección tan rutinaria, ¿no? Es cierto que en cierto público, lo que vos decías antes, ¿no? Votar de vuelta se convierte en algo medio como vivido como una carga, Yo me ¿no? refería simplemente a que se parecen mucho los candidatos y que las PASO fueron más, parecen, ¿no? Más una encuesta obligatoria que otra cosa. Por eso no se tomaron grandes decisiones, como encima venimos de las presidenciales, ¿no? Que estaba Macri, Sanz, Carrió para definir quién es el candidato de presidente, o el Frente para la Victoria tenía que decidir entre Domínguez y Aníbal Fernández, que fue una elección que muchos dicen que a partir de ahí después se entienden los resultados de las presidenciales. En esta medio... Sí, sí, no. En Capital y en Provincia de Buenos Aires las PASO recientemente no han tenido demasiada oferta. En otras provincias fue un poco más interesante el tema, ¿no? Claro. Pero coincido, que en Capital y Provincia no es tan Y te decisivo. hago otra pregunta que también, ¿no? A veces tiendo a ver si somos muy dramáticos o por ahí los medios exageramos las cosas. Porque así como por un lado me parecía que era un electorado medio apático, los analistas o los periodistas, al revés, le queremos dar mucha importancia. Entonces, la pregunta es, para algunos políticos, ejemplo, Provincia de Buenos Aires, Massa, Cristina, Randazzo, ¿esta elección va a ser una suerte de antes y después o estamos siendo muy dramáticos? Yo creo que sí. Me parece que esos que nombraste en realidad están en estas elecciones porque quieren hacer otra cosa después. Claro. No tanto por la banca, ¿no? La elección ahí se convierte en un símbolo de otra cosa. Es un trampolín para otra cosa, no es tanto que quieran ser senadores. Lo que estamos teniendo ahora es un caso raro que es el de Esteban Bullrich, que es un candidato, un colega lo llama candidato vicario, en el sentido de que no es el verdadero candidato, el candidato es Vidal y Macri, ¿no? Y defendiendo al gobierno. Por lo tanto, en el caso de Esteban, no sé si él tiene tanta proyección inmediata. Ahora, en el caso de Randazzo, Massa y Cristina Kirchner, se están jugando, digamos, cuál es su porvenir político. Pero se están jugando, a eso me refiero. O sea, ejemplo, si Cristina pierde, va a ser senadora, porque por minoría igualmente entra. La pregunta es si entra Tayana o si Gladys entra... González, sí. Exacto, Gladys González. La pregunta es, ¿y si pierde la elección por mucho o por poquito, se retira pensando en las presidenciales dentro de 2 años? ¿O en 2 años todos se pueden reinventar? Mira, los tres, Massa, Cristina y Randazzo, son gente tenaz. Por lo tanto, pueden ser capaces de reinventarse en cualquier momento. Ahora, lo que va a pensar el electorado de ellos va a ser muy determinado por lo que pase ahora, ¿no? Si Cristina hubiese ganado por 10 puntos las PASO y ahora estuviese también en esta situación, hoy sería como la lideresa indiscutible del peronismo. Claro. Bueno, no es indiscutible, pero por lo menos una seria candidata a ser la líder del peronismo. Hoy en día, con este resultado, ninguno de los tres queda proyectado para conducir a la oposición. Por lo tanto, la paradoja de la oposición es que tiene bastantes votos todavía, pues recordemos que casi 2/3 de los argentinos votaron oposición en esta última elección, pero no hay un liderazgo claro, ¿no? Es una elección, las PASO y creo que esta de ahora, que pone un poco tabula rasa de liderazgos. Claro, o sea que en los espacios políticos el común denominador, al menos en la oposición, es se vota ahora, pero más pensando en lo que va a pasar dentro de 2 años. Y hay otros analistas que, por ejemplo, dicen que otros políticos son ansiosos. Ejemplo, Lustó en Capital Federal, algunos dicen, si él hubiera esperado 2 años para competir, por ejemplo, por una jefatura para ser jefe de gobierno, quizás le iría mejor que ahora ansioso presentándose cuando Larreta todavía está firme. Muchos hablan de justamente de Massa y Randazzo, que dicen, bueno, si hubieran esperado 2 años para ser presidente y no perder una elección en el medio. ¿Pasa algo de eso? ¿Son ansiosos los políticos? Yo los entiendo, porque en Argentina la política se hace desde el Estado, desde el lugar público, y por lo tanto en el llano no tenés mucho espacio para hacer política, ¿no? No sé, tal vez Tenés que Perón, tener un cargo. A claro, eso te digamos. referís. Y aparte, las elecciones sirven siempre, sobre todo las intermedias, las legislativas, sirven para probar tu liderazgo futuro. Eso es lo que verdaderamente importa. Nadie está contando las bancas en esta elección. Sabemos que mucho no va a cambiar.
Pero me parece que lo que pasó con Lustó, igual que Massa en la provincia de Buenos Aires, es que se angostó mucho el camino para las terceras vías, ¿no? Claro. La elección se ha polarizado mucho entre Cambiemos y el peronismo en sus diferentes manifestaciones, y los que quisieron armar algo diferente perdieron. No solamente acá, también en muchas provincias, los partidos provinciales, ¿no? Pienso en Neuquén, en Das Neves, inclusive el partido de Rodríguez Sá, que es un partido medio provincial de San Luis, han quedado descolocados frente a esta polarización. Claro, ¿no? es cierto, no sé, el Movimiento Popular Neuquino, es cierto, son partidos provinciales muy fuertes, siempre los gobernadores salían de ahí, y ahora medio que ellos también sufren la polarización. Ninguno ganó, bueno, de la Sota que estaba armando también el cordobesismo en Córdoba, Sí. quedó muy relegado en esta elección. Sí, bueno, Beretilnec en Río Negro dijo ahora que no va a presentar su lista de candidatos a diputados, la bajó, algo insólito que hace mucho que no se escucha. Salió tercero el Sí, gobernador. tercero, así que no estaba mal salir tercero para diputados, o sea que miembros de su lista van a entrar, pero ni siquiera presenta la lista para no perder por mucho, según su explicación. Ahora, por lo que vos me estás diciendo, ¿pasa en otras partes del mundo esto de, desde el punto de vista del electorado y de los candidatos, que las elecciones de medio término sean casi un espacio pensando en las presidenciales? ¿Se entiende? Por lo que Sí, me estás sí, diciendo, perfecto. tanto los candidatos como quienes van a votar lo hacen más pensando dentro de 2 años que para ocupar un puesto legislativo. ¿Pasa en todos lados eso? No muchos países tienen elecciones de medio término, para empezar, por lo tanto Ajá. somos pocos los que tenemos esta característica. Uno es Estados Unidos. Y Estados Unidos desde el cálculo es más raro, porque si bien se considera que si a un partido le va bien o mal es una especie de castigo o apoyo al presidente, es una lectura que hacen un poco los periodistas y los analistas, porque el votante vota siempre local, ¿no? Tenés 51 estados, las elecciones son por estado, y acá en el fondo pasa algo parecido, porque acá estamos haciendo esta lectura nosotros, y estamos muy acá entusiasmados haciendo esa lectura, pero en el fondo es una lectura que es una construcción que hacemos, porque las elecciones legislativas se vota por provincia, el votante vota pensando en su candidato y en su distrito local, y después el agregado es una fantasía nuestra. La única elección verdaderamente nacional es la presidencial. Ahora, tenemos casos parecidos en Estados Unidos, en México, en Venezuela, Argentina y, paramos de contar, Salvador, creo. Y, el resto de los países, en Europa, etcétera, son parlamentarios. Son parlamentarios. O sea que No hay se medio vota para legisladores, pero es una suerte de 2 por 1, porque los legisladores son quienes buscan el líder del país, al primer ministro, ¿no? Claro. Y presidencialismo, bueno, recordemos que es un sistema político muy característico de América Latina, otras partes del mundo tienen otras cosas, y la mayoría no tiene elecciones intermedias, por lo tanto es un fenómeno medio raro. Y las PASO ni hablar, ¿no? La combinación entre PASO e intermedias es un producto criollo. Claro, es un invento argentino, otro más como la virome, colectivo, dulce de leche, y sumamos las PASO legislativas, que son de lo menos apasionante que hay. Si no resulta, está bien. Exacto. ¿Viste los spots? ¿Viste las campañas? ¿Notaste alguna diferencia entre la campaña de las PASO y estas? Sí, hay una diferencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Toda la campaña de Cambiemos, si bien Cambiemos, viste, que trabaja con mensajes indirectos, ¿no? Por lo general son eslogans que tienen un significado detrás, está apuntando a mostrar que la economía está mejorando, ¿no? Estamos mejor, ese es el mensaje. Y me parece que del lado de Unidad Ciudadana lo que está usando más que los spots son las entrevistas de Cristina Kirchner con los periodistas, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos viendo, estas son de Cambiemos, Ezequiel. Sí, ¿no? Sí, justo estabas diciendo, ¿no? De que estamos mejor, etcétera. Claro, muestran lo que pasa en estos 2 años. Sí, y decías, por otro lado, Unidad Ciudadana. Y está Cristina apostando Kirchner a Cristina Kirchner con el público en forma directa, ¿no? La entrevista. dar notas, claro, que antes no daba. Porque los dos problemas que tenían Cambiemos y Unidad Ciudadana es que en ambos casos había una mitad del electorado que estaba enojado con ellos. En el caso de Cambiemos, porque la mitad de la gente decía la economía está peor. Y en el caso de Cristina Kirchner, pues tiene una imagen negativa en más de 50 puntos, muy vinculada con las denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están los dos trabajando para alivianar esa mochila, digamos, ¿no? Cambiemos está diciendo la economía está mejor y Cristina está diciendo mírenme, no soy tan mala como mírenme, y aparece en los spots, pues no solamente da notas, sino que yo recuerdo que 9 cada 10 spots de las PASO, Cristina no aparecía. O a lo sumo una voz en off, y ahora es todo lo contrario, está apareciendo en los spots. Bueno, y no tuvo ninguna presencia en la televisión, ¿no? Claro. Es lo que está ahora. Antes y ahora un montón. Yo creo que las dos cosas están resultando, porque la imagen de Cristina, la imagen negativa está cayendo un poco, y la percepción de que la economía está mal también está cayendo un poco. Esa es la carrera, digamos, el que gana
en su propia batalla contra sí mismo, digamos, es el que va a ganar la elección, me parece. Bueno, es por eso que seguramente te vamos a volver a invitar. Gracias, Julio.